Hola, yo soy Aloy, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video en el que les voy a estar enseñando 26 libros por mi 26 cumpleaños. Yo cumplí años el 12 de mayo, pero como que con el tiempo y las cosas de la vida no había podido hacer el video. Entonces esta tarde me di el tiempo de hacer como, no el guión, pero anotar todos los libros que les quiero enseñar en esta libreta. Y aquí tengo algunos de ellos, así que vamos a comenzar para que el video no se haga demasiado largo, porque por sí voy a hablar de muchos libros. Así que vamos a comenzar, pero antes me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal. Eso me ayudaría muchísimo. A ustedes les toma un minuto y a mí me ayuda y aporta a este canal, de verdad. Muchísimas gracias por suscribirse. Pueden picarle a la campanita para que les avise cada que yo suba un nuevo video, y así van a estar enterados de todos los videos y cosas que haga aquí en este canal. También estoy muy activa en mis diferentes redes sociales, que es TikTok, Pinterest e Instagram, que aquí van a estar apareciendo en estos momentos para que vayan y me sigan. Ahí también subo contenido literario, también sobre mi vida. También es importante para mí decirles que subo video todos los viernes a las 6 p.m, así que todos los viernes a las 6 p.m. aquí tenemos una cita, ustedes y yo. Esta es una idea de video que yo había visto en otros canales de YouTube, me pareció muy interesante y desde el año pasado yo quería hacerlo, pero como que sentía que era muy reducido, porque como voy a englobar 26 libros, lo que voy a hacer es simplemente mostrar los 26 libros que yo considero que son importantes para mí. Así que espero que les guste el video y ahora sí vamos a comenzar. Aquí, como ven, tengo todo anotado, así que el primero es Andrés y el dragón matemático. Este libro yo lo leí cuando tenía más o menos como 12 años. Este libro es robado. Este libro es robado, es de la biblioteca de la escuela secundaria donde yo estudié, aquí en Guadalajara. Me cambié de escuela y ya no tuve oportunidad de regresarlo. Y yo le dije a mamá que pues este libro no era mío, que pues realmente lo teníamos que regresar, y pasaron los años, ya nunca lo hice. Esta es de la biblioteca de mi salón, y este maestro nos dijo que podíamos llevarnos un libro que nos gustara, que nos llamara la atención, a nuestra casa, y que después de una semana lo podemos regresar, no importa si lo habíamos leído o no, simplemente pues para que nosotros agarráramos el hábito de la biblioteca. Y yo lo hice, y a la siguiente semana cambié de escuela cuando pasé de primero a segundo, y ya no lo regresé nunca. Pero agradezco muchísimo que este libro haya entrado en mi vida, porque este libro me abrió la puerta a la literatura seria, porque este fue el primer libro que yo leí con intención de sentarme a leer unos minutos y no lo pude soltar. Es un libro que recuerdo con mucho cariño. Se trata de un niño que, obviamente como a mí, no le gustan las matemáticas, no se le dan para nada las matemáticas, y de un momento a otro conoce a un dragón matemático que ha perdido el poder de flamear, o sea, como aventar fuego por la boca, y creo que aquí tiene un nombre específico pero no lo encontré. Para que él pueda volver a soltar fuego para poder estar con una dragona que le gusta, tiene que completar una serie de pruebas en una especie de aventuras, y aquí va Andrés con él. Son aventuras matemáticas, tienen que resolver acertijos, y así Andrés se va dando cuenta que las matemáticas son importantes. Obviamente a mí no me dejó ese mensaje, a mí solamente me dejó el mensaje de que me gustaba leer y no me gustaban las matemáticas. Así que yo a partir de este libro empecé a leer muchísimo, y leí muchos libros que no eran propios para que yo leyera en esa edad, pero realmente este libro tiene el mérito de ser el primer libro que yo leí en mi vida. Es un libro que le guardo mucho cariño, y ese es el primer libro que leí, entonces tenía que estar en este video. Es de Mario Campos Pérez y es propio de mí que yo lo devuelva, así que he estado barajeando la idea de ir y entregar este libro y dejar que otro niño encuentre esta historia, y si es posible que también le encante como a mí. El siguiente libro que les voy a mostrar, el número 2, es El diario de Ana Frank. Creo que este libro es un libro que le ha cambiado la vida a muchas personas, y yo incluida. Y bueno, este libro lo compré con mi propio dinero, tenía como 13 años, estaba en segundo de secundaria, así que este fue el segundo libro que leí, y recuerdo que lo dejaba y volvía a la lectura y como que no me atrapaba. Pero llegó un momento en el que Ana empieza como a estar enamorada de Peter, el hijo de la otra familia con la que están pues ocultos, la familia de Ana y esta familia, y empieza a ver como un romance, y entonces hasta ese momento me atrapó. Y me recuerdo que estaba en el sofá de la casa de mis tías y lo estaba terminando. Estaba yo súper picada en que iba a pasar otra vez en su próximo encuentro, y yo estaba, o sea, divina con esta lectura, pero se me hacía muy pesado el tema recurrente de la guerra, y es que pues Ana tiene el tema de la guerra siempre en su cabeza, y es imposible que el lector no se acongoje con eso, que no te dé tristeza, y más yo que me veía como reflejada en ella. No recuerdo si tenía la misma edad en ese entonces que Ana Frank, pero me acuerdo que me sentía muy identificada con ella, con sus problemas y con sus inquietudes, y aparte le agregabas lo de la... O sea, yo estaba como que es mucho para digerir. Y recuerdo que cuando yo lo estaba leyendo, les digo, en ese sofá, yo dije, ¿qué? Yo estaba como que le hacen falta 20 páginas a mi libro, porque pues esto no se puede terminar así, hasta que ella me dijo, sí, así termina El diario de Ana Frank. Pues obviamente me obsesioné
relacioné con la Segunda Guerra Mundial. Es como adentrarte a la novela histórica y siento que este libro da como las primeras bases para los niños para comprender lo que fue el conflicto armado y tener como una noción de todo lo que significó para las personas que no tenían ningún bando, simplemente estaban como viviendo en la guerra y querían que se terminara. Entonces este libro, si tienen alguna persona o un lector chiquito y quieren que él entre a una lectura un poquito más seria, les recomiendo que le compren Ana Frank y van a ver que no se van a decepcionar de este libro. Después viene un libro que yo considero que fue el primero que me hizo enamorarme de la literatura de la literatura nacional, de la literatura de Jalisco, y es Abuelo, cuéntame un cuento. Este libro es del Colegio de Jalisco. El Colegio de Jalisco saca muchísimos libros de estos y siempre son gratuitos, pero este yo lo compré cuando tenía 19 años. Compré en un bazar de libros que está en mi ciudad de Guadalajara y fue un libro que lo tomé y vi que era como varios relatos y dije, este va a ser muy fácil de leer, pero no comprendía en ese momento y no tenía la visión de que iba a ser un libro que significara tantísimo para mí, que me viera reflejada en este libro por las historias, personas que vieron nacer a la ciudad de Guadalajara, a sus colonias aledañas, y fue un libro que simplemente se quedó en mi corazón. Desde hace 5 o 6 años que lo leí, no he podido parar de hablar de él y siempre lo recuerdo con mucho cariño, y encontramos relatos desde principios del siglo XX hasta mediados, entonces es muy interesante. Si ustedes algún día lo encuentran, creo que este libro ya está descatalogado, pero de verdad se los recomiendo muchísimo. Si tienen la oportunidad de leerlo, aprovechenla porque tampoco los va a decepcionar. El libro número 4 de estos 26 es Frankenstein. Esta edición me la compró mi hermano. Fue cuando él vio que yo tenía como interés en la literatura, en la lectura, y le estaba agarrando libros de su biblioteca. Él lo compró, pero pues realmente pues fue para mí y fue una edición que siempre la he estado hojeando y barajeando, y tengo muchísimo tiempo que he querido hacer como una relectura porque este libro me impactó de una manera que es que me da hasta sentimiento hablar de él. Me dio una cosa tremenda, un odio tremendo hacia el doctor Frankenstein, porque yo decía, acabas de crear una criatura que pudo haber sido buena, pudo haber sido todo lo bueno del mundo si tú lo hubieras aceptado, si tú hubieras aceptado las consecuencias de tus actos, y es que jugar a ser Dios no está bien, es atentar contra la naturaleza. Entonces bueno, este libro siento que me abrió la puerta a los clásicos, a saber que no eran aburridos, a saber que podía disfrutar con ellos, y aparte podría encontrarme con millones de lectores que a lo largo de los años se han deleitado con la obra de Mary Shelley. Entonces este libro sí le tengo mucho cariño, específicamente a esta edición. Tengo otra, pero les quise enseñar esta porque para mí es hermosa. No les tengo que contar nada de este libro, sobre qué trata, si ya todos conocemos la historia del monstruo, de la criatura que crea el doctor Frankenstein y que no se hizo responsable de ella, y obviamente eso desencadenó muchísimo odio en la criatura. El mundo le mostró su lado más horroroso, su lado más repugnante, que es la indiferencia. Él no entendía de maldades, no entendía de bondad, y simplemente ocupaba a alguien que lo entendiera, que lo abrazara y que no se preocupara por el aspecto físico. Entonces este libro es uno de los primeros clásicos que leí y por eso le tengo muchísimo cariño, y aparte es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. En el puesto número 5 tenemos Las aventuras del Capitán Hatteras. Este libro también es de la biblioteca de mi hermano, pero me lo regaló cuando vio que me encantó. Es de Julio Verne y yo lo leí cuando trabajaba en el centro en Guadalajara. Trabajaba yo en una papelería y me encantaba llegar temprano para poder leer y sentarme en la banquita de afuera de mi trabajo para poder leerlo, y fue una cosa enorme, una novela que fue un antes y un después al descubrir la literatura, los clásicos. Yo sé que ya les dije que Frankenstein fue uno de los libros que me abrió la puerta a los clásicos, pero sí, este libro me abrió la puerta, este me abrió las ventanas y la puerta y me puso la mesa para decir, de aquí eres, los clásicos te van a cambiar la vida, y este libro fue otra manera de disfrutarlos. Es un libro de valor, de hombres con mucho honor, es un libro de tener una obsesión y buscarla, tener un objetivo y buscarlo a como dé lugar. El Capitán Hatteras creo que es uno de mis crush literarios. Literalmente me lo imaginaba como de 30 años, pero resultaba que tiene como 40 o 50 años, pero para mí sigue siendo un crush literario. Es el primero que yo puedo considerarlo de los clásicos, quiero decir. No, este libro narra las aventuras del Capitán Hatteras, como bien lo dice, con su barco y con su tripulación, que bueno, ellos tienen como objetivo llegar al centro del Polo Norte, y eso es una empresa que muchas personas han intentado, ya sean norteamericanos, ingleses, portugueses, pero él quiere ser el primero, él es inglés. Decirles que me encantó es poco. Yo le quería hacer un fanfic a este libro, entonces pueden imaginarse mi amor y mi desesperación porque más gente lo lea. Si le quieren dar una oportunidad a Julio Verne, porque sé que da intimida un poco, este libro es una muy buena opción para empezar. Yo lo leí cuando tenía como 17 años, 18 años, y fue un libro que me encantó y me enamoró muchísimo más de la literatura clásica. Ahora voy a hablar de un libro que me causa muchísima ternura, que es Memorias de un amigo imaginario, que va a estar apareciendo aquí en la pantalla ahora mismo. Y este libro lo quise agregar porque siento que es uno de los primeros libros que me hicieron ser adicta a los libros, porque como les explico que yo me lo leí en 2 días, tiene como 400 páginas y nos habla de la historia de un niño que tiene un amigo
imaginario. Aquí, a través del amigo imaginario, sabemos y conocemos que todos los niños de la clase de este niño tienen amigos imaginarios, y los amigos imaginarios son la cosa más bonita y tierna de este mundo, y es una historia tan original que me pareció hermosa. Vemos todo a través de este amigo imaginario que no puede tocar nada, pero sí puede ayudar a su niño en todas sus inseguridades, en todos sus miedos, y es como nosotros, literalmente, nuestra cabeza crea a un amigo que nos ayuda a afrontar todo eso que nos da miedo, y habla de todos estos temas en los que mientras tú estás dormido, ¿qué hace tu amigo imaginario? Más de tratarse de la historia del niño, es sobre la historia del amigo imaginario y qué pasa con los amigos imaginarios cuando nosotros ya no los ocupamos. Me rompió el corazón literalmente, pero es una de las mejores lecturas que he tenido en mi vida. Es un libro que siempre recuerdo, que me hace llorar y que no creo que mucha gente conozca, así que si ustedes están buscando una lectura diferente que los haga mirar hacia adentro, hacia su niño interior, les recomiendo mucho Memorias de un amigo imaginario. Les va a gustar muchísimo. Literalmente este libro tiene mi sello de calidad, así que vayan a buscarlo, léanlo y después déjenme abajo en los comentarios si yo me equivoco o no. Llegamos al puesto número 7 y aquí les tengo que mostrar el libro que cambió mi forma de tomar decisiones a la hora de agarrar un libro y juzgarlo. Orgullo y Prejuicio. Yo creo que todas las chicas o las personas que aman la literatura, especialmente las mujeres, cuando leemos Orgullo y Prejuicio, hay un antes y un después en nuestra vida. Hay un antes de Mr. Darcy y hay un después de Mr. Darcy. Yo leí Orgullo y Prejuicio después de ver la película, pero vi la película como 5 años antes, y llegando a este punto, si yo estaba enamorado de los clásicos, con Las aventuras del Capitán Hatteras y con Drácula, con este libro yo reafirmé mi obsesión por ellos, así que desde este punto, desde Orgullo y Prejuicio, ya no le tuve tanto miedo a los clásicos. Obviamente todavía me costaban trabajo. Orgullo y Prejuicio fue la oportunidad para mí para tener como que perder ese miedo a los libros más grandes, a los libros con personajes mejor definidos, historias contadas con una genialidad increíble como la es la de Jane Austen, una escritura impoluta, una escritura que te ofrece más matices de cómo abordar las historias, abordar las ideas y que no se te escapen. Orgullo y Prejuicio también es un libro que marcó un antes y un después en mi vida, por eso está en esta lista de los 26 libros que cambiaron mi vida. Ahora, esta lista traté de ponerla en orden, pero no me fue imposible porque venían libros y como que no me acordaba muy bien en qué orden los había leído. El siguiente libro que leí sí me acuerdo muy bien cuándo lo leí, en qué circunstancias lo leí, y es El más grande amor de Daniel Steele. Este libro estaba partido a la mitad, estaba mojado, estaba todo hinchado y lo tenía en la biblioteca muy descuidada de mi tía. Ese libro fue como el tercero o el cuarto que yo tomé de una estantería y lo empecé a leer con propósito, y el propósito se volvió obsesión, porque con este libro fue la primera vez que me regañaron por estar leyendo y no estar haciendo como los deberes y mis tareas y preparándome para ir a la secundaria. Lo leí cuando estaba en segundo de secundaria. Aquí encontramos a una protagonista que está comprometida, viaja con su familia de Londres hasta Nueva York, tiene su prometido y toda su vida va a ser perfecta. Su papá es dueño de un periódico, así que son de la alta sociedad de Nueva York, así van de regreso a Nueva York para casarse ahí, pero sucede la tragedia en el naufragio del barco más icónico de la historia, que es el naufragio del Titanic. La hija mayor se salva junto con todos sus hermanos, también el prometido de la hija mayor muere, y vemos toda la vida de la hija mayor, creo que se llamaba Winona, pero no estoy segura, que ella dedica toda su vida a criar a sus hermanos hasta que el último se hace adulto, y como Winona tiene una oportunidad una vez más de ser feliz. Toda esa historia ahí me conmovió muchísimo. Tenía 14 años cuando estaba leyendo y era como el primer libro como de amor y romance que estaba leyendo, y bueno, por eso agregué este libro en este video, y también fue una lectura que significó mucho para mí y que marcó mucho ese verano y mi recorrido como una lectora. Y bueno, ahora les voy a mostrar un libro que me enamoró más de los libros, sino que me abrió la puerta a la crítica social, a la literatura como herramienta para afrontar a la sociedad, y son Los Miserables. Este libro no voy a decir de qué trata porque si no, no acabaría, y la verdad es que yo hablando de este libro no paro nunca. Lo único que les voy a decir de este libro es que está en mi top 5 de libros que más me han gustado. Es un libro que tiene todo, tiene una maestría escondida de su escritor Víctor Hugo, muy difícil comparable con otros escritores. Tiene una lírica, tiene crítica social, habla de muchísimos temas, los aborda de manera magnífica, social, religioso, hasta de la fortuna que tienen las mujeres, y obviamente pues habla de toda la gente y todas las familias, como aquí lo dice, miserables, que sufrieron la Revolución Francesa y lo antes de ella y lo posterior a ella. Es un libro que cuando yo lo estaba leyendo no podía parar de asombrarme de cómo me estaban platicando la historia de un pueblo que tuvo que levantarse en armas para poder afrontar a todos los ricos y privilegiados que los estaban pisoteando de una manera muy cruel. Este libro me abrió puertas a buscar libros de crítica social, a buscar libros que utilizaran, como les digo, la literatura como arma para hablar sobre las injusticias del mundo, para hablar sobre la moralidad cambiante
cambiante de este, lo tenía que meter en este video porque creo que sin este libro yo no sería la misma persona. Es un libro que llevo en el corazón, es un libro que siempre llega a mi mente, es un libro que me consuela, es un libro que en cada relectura encuentro cosas, es un libro que cuando lo leo es como una máquina del tiempo para mí. Puedo recordar exactamente lo que sentí al leerlo por primera vez, la segunda vez, la tercera vez. Y no sé, como les dije, es un libro que si yo no hubiera leído no sería la misma persona. Así que si ustedes están buscando una lectura que los confronte, una lectura magnífica que pueda ser sus 5 estrellas este año, les recomiendo muchísimo Los Miserables. Yo sé que es un libro muy grande, es un libro que a veces intimida, pero les puedo asegurar que cuando están dentro de estas páginas todo se vuelve una película en tu cabeza y en tu corazón puedes sentir el dolor, la felicidad, el amor de estos personajes. El libro número 10 es Tan poca vida, que aquí va a estar apareciendo. Yo no sé por qué no lo he comprado en físico. Es un libro que me dejó en depresión. Lo estaba leyendo cuando estaba en cuarto semestre de la universidad. Vi en varios canales de YouTube que estaban como muy de moda leer este libro, Tan poca vida, y todos decían que era un libro que te destrozaba el alma, que era un libro que no te dejaba indiferente, que era un libro muy triste, muy avasallador, que sentías que después de leer este libro te había pasado una estampida de elefantes. Y yo dije, ¿qué tan malo puede ser? ¿Qué tan malo puede ser un libro? Yo lo leí y tengo que decir que sí, estoy de acuerdo con todas las personas que dicen que este libro te destroza. Tan poca vida fue un antes también y un después en mi vida en los libros tristes. Es un libro que a muy pocos libros han podido hacerme querer vomitar y este lo hizo y casi lo logra. Como les dije, lo estaba leyendo en la universidad y recuerdo que estaba tan triste después de leerlo que cuando empezaron los exámenes yo estaba como de ¿cómo me pueden pedir que yo estudie para los exámenes cuando está pasando esto en el libro? Cuando pasó esto en el libro y tengo el corazón destrozado, realmente iba como aturdida, todo lo hacía como mecánicamente porque yo solamente estaba pensando en Jude, en Willem, y de verdad yo sentía que algo me faltaba, que ya no podía ver la vida de la misma manera porque algo me faltaba. Todo BookTube en esos años estaba llorando por este libro. En el puesto número 11 tengo a Drácula. Este libro lo leí cuando estaba en la universidad. El dinero que me sobraba era literalmente para los libros, entonces creo que este libro fue el que me regalaron y tengo otra edición que no me gusta, así que les traje esta para que la vieran y creo que me costó como 50 pesos. Yo estaba muy emocionada de poder leerla y que lo leo y que se convierte en uno de los mejores libros que había leído en toda mi vida, uno de los mejores personajes que yo había conocido en mi vida, que es Drácula. No puedo encontrar a un personaje con un mayor trasfondo. Este libro lo agregué porque recuerdo que me impactó muchísimo la forma en la que estaba escrito. Me gustó muchísimo también el desarrollo de los personajes, el final, la forma en que estaba narrado, que es todo por cartas. Que lo recuerdo como una lectura que en verdad disfruté, es una lectura que me tomé mi tiempo para leerlo y por eso lo pongo aquí, porque siento que fue como mi primer acercamiento a los libros góticos o como a toda esta atmósfera del miedo y de los vampiros, y pude conocer como la leyenda urbana de los vampiros y la leyenda medieval también. Puedo decir que si tienen duda de leer Drácula, esta es la señal para que ustedes lo lean, que tomen el libro si lo tienen en sus estanterías, en su librero, porque no los va a decepcionar y va a ser una gran lectura este año para usted. En el puesto número 12, o el libro número 12 que les voy a mostrar y que también fue un libro que no me cambió la vida, pero sí cambiaron varias ideas en mí, es Cumbres Borrascosas. Yo tengo esta edición ilustrada que me parece muy bonita y es por el centenario de Emily Bronte. Bueno, este fue uno de los libros por el cual yo puedo romantizar la forma de lectura. Leer este libro es toda una experiencia que todo el autor tiene que tener en algún momento de su vida, porque no es una historia de amor, es una historia de venganza cruda y real y obsesiva, y es una historia de venganza que te lleva por una generación y que traspasa a la siguiente generación, y es una cosa muy desgastante pero a la vez como adictiva de leer. No sabes lo que va a pasar, no sabes la suerte que van a correr todos los personajes, pero sin duda cada personaje que está aquí está muy calculado por la autora. Tiene una genialidad increíble a la hora de escribir las ideas, de escribir los remordimientos, de escribir las envidias, de todo lo que puede albergar en el corazón de un personaje y hacerlos reales. Yo realmente me creo que esos personajes en algún momento de la historia pudieron existir, porque realmente son personajes vivos de carne y hueso que se quedan contigo para toda la vida. Y sin duda Cumbres Borrascosas es de las más grandes novelas que he leído en toda mi vida. Tiene un cierre magistral, tiene un cierre que me deja pensando en cómo podemos desperdiciar nuestra vida odiando a alguien y cómo podemos entregar todo por un amor. Comprendo que es un amor que es incomprendido, es un amor gótico, es un amor abusivo, es un amor enfermo, pero que simplemente para ellos era el amor y eso conocían. Entonces, bueno, ya les platico más de este libro, pero sin duda tenía que estar en este video como una de las mejores lecturas de toda mi vida. El libro número 13 es Jane Eyre de Charlotte Bronte. Jane Eyre también, como Cumbres Borrascosas, es un libro que muestra un romance peculiar, es un romance entre una institutriz, un hombre acomodado de mediana edad, pero es un amor imposible y a ustedes ya les tocará ver por qué es un amor imposible. Pero lo que les puedo decir es que este libro me enseñó, después de haber leído muchísimas sagas juveniles,
muchísimos libros juveniles fue un libro que yo comprendí que ya estaba creciendo, que ya no me llamaban tanto las historias como juveniles, las historias como las historias de fantasía, sino que me estaban llamando más los clásicos. También me enamoré de la forma dramática de escribir de Charlotte Bronte, me enamoré del personaje, que es un personaje intimista, es un personaje, pero sobre todo porque es un gran personaje, siento que tiene el mérito de ser una persona independiente, una persona que sabe lo que quiere, que es leal a sus principios, a su moral, y que nunca se deja flaquear por eso, ni por todas las adversidades que le vienen encima, sino que las afronta con la frente en alto, y eso es muy hermoso de leer. Cada que me encuentro con un personaje así le doy muchísimo mérito al autor, porque siento que cada personaje principal o cada personaje escrito de una manera muy bien por el autor deja mucho de esa persona en los personajes. Así que siento que Charlotte Bronte aquí entrega una novela sublime, pero sobre todo entrega un personaje que es muy suya y que lo hace para todos nosotros. El libro número 14 es Las uvas de la ira, y aquí les voy a dejar el autor porque no me atrevo a pronunciar su nombre mal. Y este libro les voy a decir que fue uno de los libros que más me hizo llorar, y sobre todo fue uno de los primeros libros que leí de crítica social. Si ya les había dicho algo de Los Miserables, que viene con muchísimos temas, que habla sobre muchísimos temas y todos están mezclados y todos los engloba bien y todos tienen como un peso importante en la historia. En Las uvas de la ira pasa lo mismo, pero es sobre todo una crítica social sobre el éxodo masivo que hubo de los estados del norte a los estados del sur por la Gran Depresión en Estados Unidos. Es un libro sobre una familia que tienen que viajar hasta California porque les dicen que allá hay trabajo, y van con todas las ganas de trabajar, y cómo uno a uno van perdiéndose en el camino, cómo se encuentran con la adversidad, cómo se encuentran con la misma gente de California que no los quiere ahí y que los considera como forasteros, y cómo abusan de ellos en las plantaciones, se les obliga a hacer cosas innombrables. Y este libro tiene una escena de un bebé que me dejó devastada. La última escena de este libro no solo me dejó devastada, sino que yo sentí que me había pasado un tráiler por encima y que no me podía levantar. Lo terminé cuando estaba viajando en el transporte público y yo quería llorar. En serio, este es uno de los libros que sentimentalmente hablando es muy denso, es muy difícil de digerir, es muy difícil de aceptar, pero es un libro que realmente siento que todo el mundo debe de leerlo. Y siento que este libro habla muy bien sobre las consecuencias que tiene que pagar el mundo por haber creado problemas que alimentan a otros problemas como la pobreza, la hambruna, la inmigración. Entonces sí, este fue un libro que no solamente me cambió la vida, me cambió la manera de pensar y se instaló en mi mente automáticamente como una manera de ver el mundo, de criticarlo. Por eso este libro lo quise agregar en este video, porque para mí este libro representa mucho de lo que soy en estos momentos. En el puesto número 15 tenemos Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, y sí, yo les dije que Las uvas de la ira representa mucho de lo que soy ahora en estos momentos. Siento que Cadáver Exquisito es un libro que siempre me va a representar en toda mi vida. Es un libro que nos ayuda mucho a comprender el tema del especismo. En este libro encontramos la historia de nuestro personaje principal, que creo que se llamaba Javier, pero no estoy muy segura y no me tomé la molestia de revisarlo. Pero tenemos a nuestro personaje principal que es encargado de una carnicería, pero no de carnicería de cabezas de res, sino de cabezas de seres que han sido criados para el consumo humano como carne. Este libro es que todos los animales ya no son aptos para comerse, fueron arrasados por una epidemia, así que ninguna carne es apta para el consumo humano más que, bueno, la del propio humano. Entonces aborda la idea de qué es lo que pasaría si ya no pudiéramos comer carne de animal y, bueno, cuáles serían las consecuencias de eso. Este libro me interesó desde el primer momento en que lo vi y por eso está en este video. Es un libro que sin él no hubiera podido comprender el ponernos a nosotros como la carne consumida. Siento que cambia el chip y nos hace ver el mundo de otra manera para también minimizar el especismo que nos han inculcado inconsciente y conscientemente nuestros antepasados. El siguiente libro lo leí después de Cadáver Exquisito, es el libro número 16 y es Kim Ji-young, nacida en 1982. Este libro es la palabra feminista en su máxima expresión, que es un libro que me definió en ese momento. Es un libro que le puso nombre a muchas injusticias que yo como mujer había experimentado y no sabía cómo expresar, no sabía que mucha gente lo estaba viviendo. Fue un libro que me explicó en base a una historia todas las injusticias y todas las represiones, todo el machismo que hemos soportado. Me enseñó muchísimo sobre feminismo. Todo el tiempo lo tuve aquí y no se los había enseñado, pero bueno. Y también les quería comentar que si están buscando lecturas feministas que aborden como el tema del machismo, de la subyugación de la mujer en la sociedad, es una manera muy buena de adentrarte en estos temas. El libro aparte es súper finito y yo creo que les puedo dar mi sello de garantía que este libro les va a enseñar muchísimo, a aprender muchísimo de esta historia. El libro número 17 del que les quiero hablar es Anima, que va a estar apareciendo en pantalla. Este libro lo leí el año pasado, si
si no estoy equivocada. Es un libro que tiene narradores diferentes, narradores por los que me gusta tanto Cadáver Exquisito, y es que todos los narradores son animales, insectos, todos ellos narran de una manera tan particular el asesinato de una mujer y la persecución del esposo hacia el asesino. Es una cosa extraordinaria de leer, es un libro que siempre voy a recordar y es el mejor libro que leí el año pasado, así que si están buscando una lectura diferente, cruda, espesa, violenta, pero a la vez que tengan narradores que simplemente están contando lo que están viendo, lo que están sintiendo y lo que perciben a su alrededor, les juro que es un libro que al hablar de él se me pone la piel chinita, porque yo me acuerdo de cuando lo estaba leyendo y yo decía, esto es una maravilla, esto es uno de los mejores libros que he leído, sino es que el mejor libro que he leído en toda mi vida. Es un libro en el que no me esperé nada de lo que vi, no pude intuir nada, mi instinto lector no me dijo nada sobre este libro, no sabía que me iba a gustar tanto, que me iba a destrozar tanto el corazón, pero que a la vez me iba a dar tanta satisfacción leerlo. Como les digo, estamos buscando una lectura increíble, una lectura que nos deje diferentes y descubrir un nuevo autor que sin duda promete muchísimo. Yo les recomiendo muchísimo a Nina. Tienes que hablar más de este libro porque si no, no voy a parar de hablar de este libro, pero sí les cuento que la forma de narrar y lo original que es a la forma de hacerlo. Y bueno, hasta ahí lo dejo. Es un gran libro, no podía dejarlo fuera de esta lista porque sería una aberración total dejarlo fuera de esta lista. Este libro es para gustos específicos y si a ustedes les gusta, siento que vamos a congeniar muchísimo. En el puesto número 18 tenemos La Dama de las Camelias. Yo tengo este de Ediciones Urano, clásico que no pensé que me fuera a gustar. Es Alejandro Dumas hijo. Pensé que iba a ser aburrido, denso, difícil de leer, difícil de comprender, que me iba a tomar muchísimo tiempo, pero lo leí en 3 días y sentí una conexión especial con La Dama de las Camelias. Para mí es uno de los amores más trágicos. Me dejó destrozada. Hay una palabra para describir este libro y es incertidumbre. No sabía lo que iba a pasar, no sabía lo que me esperaba. Este libro sin duda muestra un amor desgarrado, un amor descarnado, un amor que muestra a dos amantes que debería de ser ilegal separarlos. Por eso este libro está en este. Es un libro que me hizo llorar muchísimo y hasta ahora lo recuerdo con muchísimo dolor y con muchísima pena. No podía dejarlo fuera de este todo porque simplemente me hubiera arrepentido muchísimo. Así que si también están dudando en leer La Dama de las Camelias, yo se los recomiendo, tiene un sello de calidad. El libro número 19 es La Maldición de Hill House de Shirley Jackson. Este libro lo leí el año pasado en octubre y fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida. Este libro nos cuenta la historia sobre un profesor que quiere hacer una investigación para probar que lo paranormal existe y para eso va a Hill House, que es una de las casas más embrujadas de todo Estados Unidos. También invita a 2 mujeres, una de ellas es Leonor y que se ha dedicado la mayor parte de su vida a cuidar a su madre, por eso ella siente que no ha vivido lo suficiente. Recibe esta invitación del doctor y va hacia Hill House como un llamado que no puede ignorar, y al llegar a Hill House se da cuenta que es una casa que verdaderamente parece estar embrujada, pero no sabe si toda la superstición que hay alrededor de esta casa es lo que la hace temer a ella o simplemente es su mente jugándole una mala pasada. Este libro me hizo adentrarme a la literatura de terror. Yo he leído muy poquitos libros de terror, pero los que he leído son muy buenos y uno de los principales es La Maldición de Hill House. El inicio de este libro es embriagador, así que esta novela últimamente ha sido una de las novelas más hermosas que he leído, una de las novelas que me ha dado terror, que me han hecho voltear hacia atrás de mí porque siento que me estaban observando. Mientras yo estaba leyendo este libro me sentía como embrujada, como hechizada y soñaba con él, me despertaba pensando en él, comía y estaba pensando en el libro, no podía dejar que mi mente divagara, simplemente estaba metida en la historia. Pero sin duda es una novela que me ha sorprendido en este último tiempo y también la que sigue que leí después de esta fue una manera de recordar que la literatura de terror siempre va a tener un lugar en mi corazón por siempre, y es que después de leer Hill House leí La Mujer de Negro, que también fue una lectura que me dio muchísimo miedo, pero a la vez me fascinó la manera en que estaba contado. Antes de tomar el libro en mis manos pensé que iba a ser una novela muy difícil de leer, difícil de comprender también. Encontré una novela que no disfrazaba la novela de fantasmas, sino que te decía desde la primera página que esta es una novela de fantasmas y es uno de los fantasmas más emblemáticos que yo he encontrado en toda la literatura, y siento que empecé por buen camino en este tema. La Mujer de Negro sin duda es uno de mis libros favoritos de terror y por eso tenía que estar en este top, y junto con La Maldición de Hill House hacen una dupla que sin duda quiero estar releyendo constantemente porque fueron 2 de los mejores libros que leí el año pasado, así que tienen todo el mérito de estar en este video. Estamos en los últimos libros y el siguiente libro que está en el puesto número 20 es Siempre hemos vivido en el castillo Damián de la Reina, Shirley Jackson. Esta historia nos cuenta la historia de 2 hermanas que están solas en el mundo junto con su tío Julián, que está paralítico. Vemos cómo están solas en esta gran casa de una familia acomodada de Estados Unidos, pero es un libro que retrata un fenómeno que es la agorafobia, que es el miedo a salir, el miedo a lo exterior, pero es un libro tan bien narrado que te mete en atmósfera. Es un libro que puedo describir como gótico, pero a la vez de misterio. Siempre hemos vivido en el castillo, también lo tenía que poner aquí porque es un libro que no me cambió la vida, pero sí disfruté muchísimo y es uno de los mejores libros que he leído estos últimos tiempos. Ahora sí venimos con los libros más recientes que he estado leyendo este último año. El primer libro que leí este año fue Galpa, Relatos de Mujeres de Bangladesh, y es uno de los libros más hermosos que he leído en toda mi vida. Es un libro de relatos de mujeres de Bangladesh. Les tengo que decir que este libro ha sido recurrente en los últimos videos hablando sobre
sobre libros porque es un libro que disfruté muchísimo, tiene muchísimos relatos que te hacen ver la vida desde diferentes perspectivas, de diferentes mujeres que son madres, que son esposas, que son hijas y que, bueno, en Bangladesh tienen una vida completamente diferente a la de nosotros, pero que han tenido las mismas inquietudes a lo largo de los años por el simple hecho de ser mujer. Por ser mujeres son más predispuestas a estar en la marginalidad social, las injusticias las atacan en mayor cantidad de veces. Estuve marcando, lo subrayé en muchísimas partes, abrió las puertas a la literatura asiática que me llama más la atención, que es la de las mujeres, la realidad de las mujeres en otras partes del mundo me llama mucho la atención. Este libro y varios relatos me llegaron al corazón, me golpearon duro, me hicieron llorar, me hicieron sufrir, sobre todo me hicieron voltear mis ojos y girarme hacia la literatura de otros países, sobre todo de la India y de Bangladesh. En el puesto número 22 tenemos El amor en tiempos de cólera. Este libro sé que es un poquito controversial, pero no está aquí por el personaje principal, que más que nada una historia de amor. Esta es una historia de una obsesión medio enferma, pero aquí nos cuenta la historia de dos jóvenes que pues no pudieron estar juntos y cómo este joven se obsesiona con la mujer que no se pudo casar, y vemos todo lo que pasa a lo largo de los años hasta que ellos, bueno, se vuelven a reencontrar varias veces en su vida adulta. Es un libro que está magníficamente narrado, por eso es uno de los mejores libros que he leído. La historia está muy bien narrada, la sentí muy cercana, muy mágica también, así que sí, este es uno de los mejores libros que he leído este año junto con Galpa, Relatos de Mujeres de Bangladesh. Cercano es un libro que no voy a poder sacar de mi corazón en mucho tiempo, se instaló ahí, simplemente que es una novela que me es muy difícil no haber metido en este top, por eso está aquí, se lo merece encarecidamente. En el puesto número 23 tenemos La vegetariana. Esta es una novela surcoreana que nos habla de una mujer que un día para otro, a través de un sueño, decide no comer carne y de todo lo que se desencadena a partir de ese momento. Es un libro que yo sentí súper cerca, porque no es que yo haya tenido como una experiencia similar a la de ella, sino que después de dejar de comer carne la gente te pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué comes entonces? Las reuniones familiares se vuelven un poquito incómodas. Y bueno, hablando de eso, me sentí un poquito identificado con la protagonista, pero todo lo que se desencadena después tampoco lo vi venir. Fue un libro que me gustó demasiado, es un libro que a partir del momento en que lo leí me hizo pensar muchísimo en la decisión que tomé al no comer carne. Lo sentí muy adentro de mí. Fue un libro que sin duda va a estar en mi mente durante mucho tiempo. No digo que en mi corazón, porque no es un libro que me haya hecho sentir cosas bonitas, sino que me hizo reflexionar demasiado, y siento que también es un libro que hubo un antes y un después al leerlo. Es un libro muy bien narrado, es una novela que narra situaciones cotidianas con la familia de una manera muy cruda, y al igual que en este libro también habla sobre la situación de la mujer y el machismo en Corea del Sur. En el puesto número 24 está El regreso de Carrie Soto, de la reina Taylor Jenkins Reid, que aquí va a estar apareciendo en este conteo de libros porque me hizo sentir identificada con la protagonista, y para mí este es el mejor libro que ha escrito la autora. Al principio de esta novela nos narra cómo su papá también era jugador de tenis y cómo, al ser un papá soltero, le enseña lo que más le gusta de este mundo, y es jugar al tenis. Es un personaje que se queda contigo para toda la vida, es un personaje bien construido, es una novela muy bien narrada, una novela con trasfondo, una novela que lleva un mensaje también. Muchas personas que he visto que hablan sobre este libro se sienten identificados con Carrie Soto porque a ellos también les da miedo soltar, les da miedo no ser suficientes, les da miedo no ser lo mejor en lo que hacen, y a mí es lo mismo que me pasa. Así siento que este libro engloba muchas inseguridades y cómo las podemos sacar a la luz, y cómo esas inseguridades volver enfermizas hacia nosotros mismos. Y obviamente, como se los dije al principio, este es el mejor libro que yo considero que ha escrito la autora. Si piensan que no es para ustedes, a lo mejor les puede gustar, y con lo que ya les dije, a lo mejor les llama un poquito más la atención. Casi el último libro es Donde acaba la tierra, de José Lepe Preciado. Este es un autor que emigró a Tonaya después de la Segunda Guerra Mundial, y este libro y este autor yo no lo conocía, no lo tenía en mi radar. Lo encontré en una caja de libros usados y no pensé que fuera un libro fuera a marcar tanto, por eso está en esta lista y les voy a platicar un poquito. Y bueno, aquí nos cuenta la historia de él, que después de la muerte de su esposa decide enseñarle el oficio del arriero a su hijo. Durante todo este camino nos cuenta su historia y cómo desde pequeño le enseñaron este oficio y cómo va a morir en este oficio. Este libro me transportó a las historias que me contaba mi madre y las personas mayores de mi familia sobre los pueblos y las rancherías aledañas de Guadalajara, que sentí que esas historias estaban representadas muy bien en este libro. Este libro lo leí muy recientemente y estuve obsesionada con él durante mucho tiempo, por eso se los quería poner aquí, porque siento que es un libro que me ha acercado más a la literatura jalisciense, y que también, si lo ven en alguna biblioteca o tienen la oportunidad de comprarlo o de leerlo, no la desaprovechen, porque siento que les va a gustar, y más si son de Jalisco o de México y les interesa todo ese tema. Es un libro que no se pueden perder. Este es el último libro y es un libro que me cambió la vida y reabrió
viejas heridas y es El pozo de la soledad. Dios mío, este libro me dejó destrozada, me dejó el corazón abierto de par en par, volteó mi alma y la volvió a restaurar. Es un libro que si ustedes ya leyeron con poca vida, no voy a cansar de decirlo, este libro les va a encantar, sobre todo también porque tiene personajes muy representativos de la comunidad LGBT. Es un libro intimista, es un libro de personajes, no hay mucha acción, pero sobre todo vemos toda la vida de Stephen, que es nuestro personaje principal. Es una mujer que desde muy pequeña se ha sentido no identificada con el sexo que le ha asignado su nacimiento. Aquí comienza la historia de cómo una mujer defiende su derecho a amar a otra mujer y de cómo estas historias pueden estar cargadas de muchísima tristeza, muchísima soledad, pero a la vez al leerlo siento que reafirma el espíritu de lucha que todos tenemos que tener por los derechos de todos. Así que este libro, este es el último que me ha tocado el alma, es un libro que no he podido dejar de pensar en él. Así que bueno, esos fueron los 26 libros por mi 26 cumpleaños. Espero que el video les haya gustado muchísimo, que hayan encontrado varias recomendaciones. Como el video seguramente va a quedar súper largo, aquí me voy a despedir, no sin antes otra vez recordarles que se pueden suscribir si les gusta el contenido. Recuerden que aquí nos vemos todos los viernes a las 6 de la tarde. Yo los espero la siguiente semana. Estos fueron los 26 libros por mis 26 cumpleaños. Yo soy Alavik. Hasta luego.